Este video va a ser más serio de lo normal, ya que voy a hablar del cómo dejé mi país y lo dejé todo con tan solo 14 años para estudiar en el extranjero, en Europa. Así que todas las personas que están por tomar una decisión parecida o que se aproxime a eso, en mis palabras van a ver lo difícil, lo duro que fue el hecho de llegar a un lugar en el cual no conoces para nada, el salir de tu zona de confort de tal manera, de tal magnitud, ya que pasé de Perú a Italia. Todo empezó cuando era un niño. Siempre mi padre me hablaba del hecho de que yo estudiaría afuera, de que no me iba a quedar ahí, en ese país. Yo estudiaría en el extranjero. Y así fue como crecí con esa idea. Yo lo sabía, siempre en clase preguntaban, ¿dónde vas a estudiar? Tal. Yo siempre decía, yo voy a estudiar en Italia. Y claro, empecé a hacer viajes con mis padres, con mi familia, con 10 y 12 años. Pero una tarde del 2019 me llegó la noticia de que el momento había llegado. 4 años antes, pero había llegado. Mi tía nos estaba comentando que por cuestión de papeleo, escuela y todo eso, lo mejor era que yo vaya a Italia con tan solo 14 años de edad, no con 18 como se tenía previsto. Como todo niño de 14 años, con mis amigos lo comentaba y pensaba, puff, las italianas deben ser guapísimas. Pero bueno, quizás podrías pensar que me asusté y que no iba a tomar esa decisión, ya que era mi decisión si venía a estudiar aquí en Europa. Pero no, lo tenía clarísimo desde el primer día. Era consciente de que el momento de partir había llegado. Estaba seguro que no iba a seguir el camino básico y simple o clásico de estudiar en mi mismo país y quedarme ahí toda la vida trabajando y teniendo una vida normal. Estaba editando el video y me acabo de dar cuenta que hay unas cosas importantes que no he dejado del todo claras, y es qué pensaban mis padres de esta decisión. Al final mi padre siempre me apoyó en esto y siempre le gustó la idea de que yo dé este paso, y como lo dije en un principio, me incentivó a hacerla, mientras que al final a mi madre le costó muchísimo. Yo recuerdo que en el momento de tomar la decisión le veía una expresión de tristeza que nunca se me va a olvidar, pero que al final terminó aceptándolo, ya que sabía que era lo mejor para mí y para mi futuro. Al final ella sabía que yo tenía acá a mis abuelos, a unos tíos, que no iba a estar del todo solo, entre comillas. Pero bueno, al final la decisión era mía y terminé actuando. Y así fue. Dejé a mi padre, dejé a mi madre, dejé a mi hermano, a mis amigos y a toda mi familia. Tenía la vida ideal que todo niño de 14 años quisiera tener. Lo dejé todo, salí de mi zona de confort. Y así fue como un 22 de febrero del 2020 partí y llegué a Italia. Literalmente 2 semanas después cerraron los aeropuertos, ya que el COVID empezaba a explotar por todo el mundo. El COVID me mantuvo en casa. Estudiaba el idioma por las tardes, estaba con mi tía, estaba con mis abuelos, estaba con la familia, jugaba al Minecraft por las mañanas con mis amigos y poco más. Mi foco era aprender el idioma y no sentí esa soledad al principio, ya que me mantuve en casa. No podía salir a socializar, estaba con ellos, pero claro, la realidad y la parte dura estaba afuera, estaba en las calles, estaba en el campo de batalla. Aún no había empezado la guerra, pero cuando llegó el momento de ir a clases y de verdaderamente exponerme a hablar con personas, a estar en público con gente que habla un idioma el cual yo no dominaba, es cuando empezó todo. Mi primer día de clase fue desastroso. Literalmente no pude socializar nada, no tenía confianza para poder hablar un idioma el cual yo no hablaba. Literalmente llegué a casa y me quedé dormido. No sé qué hora me desperté, solo recuerdo que me quedé dormido de todo el mareo que sentía al escuchar tantas voces hablando un idioma que no dominaba. Fue un 14 de septiembre del 2020. Me acuerdo clarísimo. El día en el cual empezó esa guerra interna, que era una guerra interna, ya que yo tenía conocimiento del italiano que había aprendido, pero que no lo estaba aplicando. Empezaron a ser unos días fríos, unos días en los cuales estaba solo. Sí, tenía mi familia y tal, pero saben que no es lo mismo. Saben que el hecho de yo haber sido siempre una persona tan social, una persona tan extrovertida, llegar
a otra parte del mundo y ser todo lo contrario y no ser tú, me afectó muchísimo. Literalmente, mi refugio fue el entrenamiento. No estoy hablando de mi cambio físico, pero yo llegué a Italia así y más o menos en esas épocas estaba así. Había bajado bastante de peso. Y claro, mi refugio era entrenar, enfocarme en mí mismo, porque solo me tenía a mí. Si yo no me preocupaba por mí mismo, nadie lo iba a hacer. Literalmente me miraba al espejo y me motivaba, me daba ánimos. Me decía, Alessandro, este no eres tú. Alessandro, despierta. Alessandro, vamos, hazlo, habla, acércate, muévete. Fue un momento difícil. Probablemente fue una depresión que pasé, ya que estaba solo contra el mundo. Y no fue hasta el 2022 que logré salir de todo ese agujero en el que estaba metido, en el que le eché huevos y dije, esto se termina porque se termina. Voy a ser yo y me la suda todo lo que piensen los demás, porque claro, todos mis compañeros estaban acostumbrados a verme, bueno, Alessandro, el callado, el que está así en clase. Todo cambió. No voy a hablar a profundidad de cómo fue todo este proceso, ya que eso da para varios otros videos más, pero no fue fácil. Fue duro, fue, como lo he explicado varias veces en Instagram, el inicio de mi desarrollo personal. Y si tú estás pensando en dejar tu país, ir a estudiar al extranjero, irte lejos, déjame decirte que la pasarás mal. Vas a sufrir, vas a llorar, vas a tener días en los cuales vas a estar solo, vas a sentir la soledad en su máxima expresión. Pero déjame decirte que vale la pena, que te hace crecer muchísimo y me hizo crecer muchísimo como persona el pasar tremenda experiencia con tan solo 14 años. Salí de mi zona de confort y no era ni siquiera consciente de todo eso. Siempre me repetía, no sabía lo que hacía. Claramente no sabía lo que hacía. Me lancé a la guerra sin haber recargado el arma, sin ni siquiera saber que existían las armas. Pero no me arrepiento de nada. Para nada. Yo soy consciente que lo que hice a la edad que lo hice no es lo normal. No es lo que la gente suele hacer. La gente lo suele hacer a los 18 años. A la edad que tengo ahora. Pero se dio así. No me arrepiento de nada. Y aún me falta muchísimo más que crecer. Me falta viajar muchísimo. Me falta conocer muchísimo. Me falta seguir conociéndome muchísimo. ¿Entienden? Al final te abre la mente para esto y te das cuenta de que hay mucho más afuera de tu barrio. Hay mucho más, hay vida. Hay gente que camina, hay gente que respira, hay gente que a lo mejor conecta más contigo. Y yo no he llegado a Italia para quedarme en Italia. Eso lo tengo clarísimo. Yo he llegado aquí para aprender. Pero mi vida continúa. Y mi vida no se va a quedar como la de muchos que llegan a Italia. Perfecto, tal. Algunos se aburren, no se aburren. Algunos se rinden y se regresan a su país. Algunos, bueno, llegan a Italia, estudian y siguen con su vida, una vida normal. ¿Sacrificaste tanto para tener una vida normal? Porque yo no. Estoy seguro que tú, si lo estás haciendo, tampoco. Porque no me basta y no nos basta una vida normal, una vida clásica. No. Así que sí, le agradezco muchísimo a ese Alessandro que no sabía lo que hacía, a ese Alessandro inseguro, a ese Alessandro que sufrió tanto y que se tuvo solo a sí mismo para pasar estos momentos, por el estado en el que me encuentro ahora, que no es nada a comparación de lo que estoy seguro que está por venir. Así que quiero terminar esto diciéndoles que se atrevan a hacer eso que tanto miedo les da. Yo era un inconsciente, era un niño inconsciente que no sabía lo que le esperaba. Pero a lo mejor tú sí lo eres consciente y sabes las consecuencias que puede traer una acción así. Hazlo. Hazlo, que al final, si te das cuenta, los mejores momentos y mejores experiencias o mejores decisiones fueron las más incómodas y más difíciles de tomar. Así que, en fin, espero que les haya gustado el video y nos veremos en la próxima. Chao.